Vamos a iniciar nuestro estudio, vamos a decirlo así, con las introducciones que se hacen siempre y, por supuesto, le pediré a todos los que están interesados en la siguiente sesión. La siguiente sesión va a ser con Oscar el domingo, el, el lunes 25 es Oscar. Ya pasó la de Rafa, que fue el 11 de septiembre. Son los invitados colaboradores de este estudio que estamos llevando a cabo cada mes. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio. Oh tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Bien, como siempre, le estamos haciendo presente las fechas que tenemos en este mes. Ya estamos en la tercera. Pronto se va a tener el cartel para el nuevo programa o el nuevo trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Recuerden que no suspendemos, tratamos de mantener este estudio cada mes, cada lunes de cada mes. Y en últimos casos, cuando es complicado para el que presenta el estudio, pues grabar el vídeo y así no tener problemas por lo mismo. Las claves son las mismas y serán las mismas para el siguiente trimestre. Bueno, como siempre, la invitación porque mañana Enrique presenta el estudio de las cartas de las Mahatmas. Las claves son las que ven ustedes ahí, son siempre las mismas. Y por supuesto, la invitación se hace general porque la visión que él presenta enriquece sobre todo los aspectos de la ciencia y de temas que no se tratan comúnmente en los estudios regulares de las cartas de los Mahatmas. Todos están invitados para el día de mañana. Este fin de semana, el 24 de septiembre, tenemos la conferencia del hermano José Luis Mendoza. Él es el presidente de la rama Ceres en Cáceres, España. Él es vamos a decir, un devoto entregado al estudio de la doctrina oculta, y a nosotros nos complace tenerlo entre nuestros invitados. A la federación se siente muy contenta de que este hermano esté participando en este programa. El tema es un acercamiento a la voz del silencio. Domingo 24 de septiembre a las 10 horas, hora de México, ¿sí? Y ya sabemos los horarios que vienen ahí para que ustedes puedan integrarse. Están todos invitados, repito. Un acercamiento a la voz del silencio presentado por José Luis Mendoza, presidente de la rama Ceres de la Sociedad Teosófica en España. Vamos a retomar nuestro estudio que ya vimos la pasada fecha 4 de septiembre. Dice así, ya es casi el final de la estancia número 2 de Antropogénesis, ¿sí? Las llamas vinieron, los fuegos con las chispas, los fuegos de la noche y los fuegos de día. Y aquí hay un inciso A. Ellos secaron las aguas turbias y oscuras. Con su calor las agotaron. Los las de la altura y los lamaín de abajo vinieron. Las sendas claves de los números que ustedes ven ahí tienen que ver con espíritus, siempre será. 139 son espíritus, 140 también.
Ya habíamos tratado en un momento dado, o sea, buscando el adelanto del estudio, vimos que la Tierra deseaba tener seres vivientes ya en ella, y ella reclama a Surya, a la jerarquía solar, que le manden seres, o sea, divinidades, jerarquías, para que le ayuden a tener la vida en la Tierra. Pero le contesta que todavía no es el momento porque está todavía en el proceso de enfriamiento y que mientras consulte con la jerarquía lunar, que van a ser los que van a estar habitando la Tierra. Ella, de momento, no dice ya nada, dice el pasaje, y eso ya tiene varias sesiones, y de repente ella dice, por mí misma y sin preguntar nada, empezó a usar los remanentes del globo ABC, del globo C, los sobrantes que quedaron del proceso de las rondas del globo C, para construir seres y que habitaran sobre todo los mares, porque en ese momento la tierra estaba cubierta de mares. Entonces, este recordatorio solamente para que ustedes se den cuenta que estos últimos pasajes de esta segunda estancia de antropogénesis trata de la destrucción de estos seres que eran horrendos y maléficos, ¿sí? Entonces, las divinidades, los Dian Shohans, al ver lo que estaba ocurriendo en la Tierra con estos seres acuáticos monstruosos y destructivos, eh, dijeron, no puede ser, esto no puede contener, no puede contenernos, no puede contener la vida inteligente, etcétera, etcétera, y llamaron a las jerarquías, eh, los fuegos con las chispas, para que secaran, ¿no?, los fuegos de la noche y los fuegos de día, y ellos secaron las aguas turbias y oscuras, con su calor las agotaron, o sea, secaron a la tierra. Los Las, o sea, espíritus de las alturas, seres superiores, jerarquías superiores, y los Lamallín de abajo, jerarquías inferiores, todos vinieron y participaron para dejar a la tierra sin estos monstruos porque fueron destruidos. Este punto es interesante. Se va a extender un poco más en las siguientes imágenes. Dice el inciso B: hicieron morir a las formas de 2 y de 4 caras. Lucharon con los hombres cabríos, con los hombres de cabeza de perro y con los hombres con cuerpos de pez. Repito, hicieron morir a las formas de 2 y de 4 caras. Lucharon con los hombres cabríos, con los hombres de cabeza de perro y con los hombres de cuerpos de pez. Es importante que nos demos cuenta que no siempre hubo, vamos a decir, la perfección en la creación de la vida en la tierra. No solamente la tradición oculta habla de esto, también la tradición oculta en la Cábala, en la creación del mundo porveroso, un caldeo, un sacerdote caldeo. Ya, todos hablan de que hubo cierta creación y fue destruida porque era incompatible con el plan que se tenía para ser habitada este planeta por formas mucho más desarrolladas, ¿sí? Y ahí en este inciso B, pues se da a entender que al secar la tierra, las jerarquías hicieron que desaparecieran todos estos seres que estaban ahí habitando la tierra. Las llamas son una jerarquía de espíritus paralela, si no idéntica a los ardientes ígneos o serafines, mencionados por Isaías en la literatura bíblica. Aquellos que, según la teogonía hebrea, acompañan al trono del Todopoderoso. Es importante que notemos que en pasajes anteriores los secadores de las aguas
tiene que ver con una jerarquía, ¿no? Una jerarquía importante que incluso está participando en nuestra estructura. Nos dio cierta forma en nuestra estructura, sobre todo emocional, ¿no? Eh, y eso ya, no sé si lo recuerda, ¿no? Entonces, estas llamas, dice, son una jerarquía de espíritus paralela, sino idéntica a los ardientes simios serafines mencionados por Isaías. Aquellos que según la teogonía hebrea acompañan al trono del Todopoderoso. Estas jerarquías ayudaron a secar la tierra, ya que las formas monstruosas, eh, maléficas que estaban habitando los mares de la tierra desaparecieron. Y aquí hay un párrafo que viene ahí mismo, que dice, mira, Mela es el señor de las llamas, así se llamaba el jefe probablemente de la jerarquía, cual él aparece en la tierra. Cuando aparece en la tierra asume la personalidad de un Buda, dice una leyenda popular. Es uno de los las más antiguos y venerados, un San Miguel budista. Eh, Recuerden que la tiene que ver mucho con seres superiores, seres, jerarquías superiores, ¿sí? Por eso habla de que uno de los las más antiguos que participan en secar y, vamos a decir, dejar otra vez a la tierra en condiciones de acuerdo a un plan que ya existía, pero que la tierra le urgía tener la vida. La palabra abajo, porque se menciona, ¿no? Los espíritus de abajo, los las de abajo, no debe tomarse en el sentido de regiones infernales, sino simplemente en un sentido espiritual más bien aéreo, un ser de grado inferior por estar más próximo a la Tierra o un grado más elevado que nuestra esfera terrestre. Al paso que los La son espíritus de las esferas más elevadas, y de ahí proviene el nombre de la capital del Tíbet, La-shan, si ustedes lo anotan. Esto ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de la constitución, no solamente del ser humano, pero cuando hablamos de las etapas de la formación de este universo, de nuestro sistema solar, cuando emanan, ahora sí que la primera, de la primera jerarquía inmanifestada, el logos inmanifestado, emanan la segunda y la tercera jerarquía, que es el espíritu, la materia y la mente. Y a partir de ahí, del Mahat, la mente emana pues, los siete primordiales, y después sigue los Lipika, los Manasaputra y los Anishvata. A medida que esa emanación que va desde de los tres logos hacia abajo, de lo elevado espiritual va descendiendo y cada vez es más material, ¿no? Hasta llegar a los planos donde está el universo fenomenal o material. Por supuesto, es más material en estas zonas que espiritual, si podemos llamarlo así. Es lo que quiere decir aquí, perdón, que las jerarquías más cercanas al ser humano son mucho más materiales que las jerarquías más cercanas, por ejemplo, a los tres logos, porque va de lo más espiritual a lo menos espiritual, si podemos llamarlo así. Desde un punto de vista todo es espiritual, ¿no? Porque la materia es una forma, es emanación del logos inmanifestado, entonces espíritu y materia son uno. Blavatsky lo dice en algún pasaje, ¿no? La materia es espíritu que vibra a un ciclo mayor, más denso que el espíritu, ¿no? Entonces la materia es emanación de la fuente, pero con una densidad mayor en su vibración, más densa. Ya todo es uno al final, ¿no? Y eso es muy interesante que lo consideren ustedes. Repito el pasaje. La palabra de abajo no debe tomarse en el sentido de regiones infernales, sino simplemente en un sentido espiritual o más bien etéreo. Un ser de grado inferior por estar más próximo a la tierra
o un grado más elevado que nuestra esfera terrestre, ¿sí? Si está más cerca de la Tierra, pues tiene más materia. Si está más elevado hacia los planos sutiles, está más espiritual, es más espiritualizado. Y aquí vemos nuevamente en la acción del espíritu, destruyendo la forma puramente material, una referencia a la lucha eterna en los planos físico y psíquico, entre el espíritu y la materia, además de ser un hecho cósmico científico, pues según se dice en el versículo que sigue, y ahorita no quiero, antes de repetir, si ustedes analizan, cuando el logos inmanifestado generó el segundo logos, el espíritu y la materia, realmente empezó, se puede decir, la emanación del universo. Sin una polaridad, espíritu y materia, sin esa tensión que se genera entre los dos, además de que Mahat no hubiera surgido, no habría esta lucha de lo espiritual, aparentemente, contra lo material, una lucha eterna, o lo material contra lo espiritual. Entonces, si estamos hechos de los dos elementos, contenemos un vehículo personal, una personalidad, realmente formada por mayor parte materia que espíritu. Y tenemos una tríada superior espiritual que más es espíritu que materia. En realidad todo el vehículo tiene materia, pero va en diferentes grados. Lo interesante acá, si ustedes analizan, si somos un macrocosmos, o sea, un pequeño universo, dentro de nosotros existen las jerarquías que están fuera. Por eso en muchos pasajes se dice que no hay dentro y no hay fuera. Pero asumamos que somos una gota del mar de la eternidad y esa gota tiene su constitución, ¿no? Tiene sus planos sutiles, espirituales, y tiene sus planos densos. Ahí está una de las claves para entender esa lucha. Nosotros estamos envueltos en la lucha entre el aspecto espiritual que nos incluye para ser más armónicos, más equilibrados y superar fallos y defectos, y la tendencia de la materia que está en nosotros hacia ir a cosas más densas, más pasionales, más llenas de, vamos a decir, de elementos densos. Ustedes y yo tenemos cada día una lucha de ese tipo. Obvio, esa lucha es básica para la evolución. Aunque hoy en la mañana, leyendo a Ramana Maharaj, me quedé un poco reflexionando. Uno de sus seguidores le preguntaba, ¿es que Dios quiere todo esto? ¿Quiere un mundo como está, lleno de complicaciones y de sufrimiento y dolor? Dice Maharaj, no, el Dios no quiere nada. O sea, él no es un ser para querer algo. Estamos hablando de la fuente, ¿sí? Recuerden que Maharaji era Vaitya Vedanta, ¿no? Si Dios no quiere nada, no le interesa en el sentido que a nosotros nos interesa, ¿sí? No tiene estructura personal, no es un ser, es una seidad, es el absoluto. Entonces de eso emanó toda este universo y que parece tener por la ilusión mayábica un sentido, un propósito, una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el espíritu y la materia, una mente, etcétera, que está ahí. Pero en realidad ese aspecto no es que quiera que sufra la gente o no sufra, es indiferente a todo eso. Esa es una clave interesante que sería después importante analizar. Obvio, no, estamos saliéndonos del juego del Dios personal, de Ishvara, como dicen los hindúes, o el cristianismo de un Dios que está preocupado por unas cosas y nos ayuda si le pedimos, o se enoja y nos castiga. Esto ya va más bien en el universo fenomenal, en el Maya, la gran ilusión de que hay todo una serie de elementos. No podemos negar que la ley kármica tiene que ver con el absoluto. Es parte de esas leyes que emanan para mantener un equilibrio.
Por eso muchas veces la cuestión de qué interés tiene ese aspecto en general este universo, pues no se puede plantear de esa forma, porque no es algo que pueda tener interés en algo. Él es el absoluto, Atman. Por eso este párrafo habla de eso. Dice, y aquí vemos nuevamente en la acción del espíritu, destruyendo la forma puramente material, la lucha del espíritu contra la materia. Una referencia a la lucha eterna. Esto es una lucha eterna en los planos físico y psíquico, entre el espíritu y la materia, además de ser un hecho cósmico científico. Sin esto, no estaríamos acá, no habría evolución, o ese algo que nos hace transformar nuestras mentes, y que el mismo universo, recuerden que ahí Bermari me preguntaba el otro día si el absoluto de alguna manera, ¿qué tiene, qué razones tiene, qué sentido tiene para el absoluto todo este universo si progresa y no progresa? Yo le digo, mira, es muy complicado meternos a cuestionar y a saber qué es lo que quiere el absoluto. El Buda mismo se quedó callado cuando le preguntaron. Y creo que la mayor parte de los instructores verdaderos, sabios, no abordan el tema directa porque no somos capaces con una mente dual. Queremos captar con la dualidad lo que es, lo que no es ni siquiera la unidad de vida. Entonces, yo le di una respuesta a Bernari. Le dije, mira, si este universo en el que estamos es mejor que el anterior, que va progresando, como yo progreso, entre comillas, en cada encarnación, aunque hay excepciones, algo hay que eso tiene que ver, porque recuerda que estamos formados, o sea, este universo material, fenomenal, emana de que la seidad sobre sí misma irradia y crea un plano de manifestación. Hay algo ahí, es un gran misterio, vamos a llamarlo así, y que tiene que ver pues, con el hecho de que somos la eternidad, somos seres eternos, pero por algún sentido que para nosotros puede decirse para progresar, para evolucionar, para ser más espiritual, lo que ustedes quieran. Estamos aprisionados en un traje de materia. Fíjense que a mí también se me ocurría, y ahora sí, muy romántico, pensar que el hecho de ser mónadas, parte de aquella seidad, somos la seidad realmente, es que este proceso, desde que entramos a los minerales, vegetales, animales, y entramos ahora en la humanidad, para después seguir a las etapas superhumanas y dioses y más allá, quizás el sentido que tiene es volvernos con la seidad, uno con la seidad. O sea, todo este proceso busca, la seidad busca que, pues más que buscar, no puede buscar eso, o aquello, o la seidad, o lo absoluto, es como si quisiera que hubiera más seidad, más absoluto, cuando nosotros nos realicemos. Un poco romántico la idea. Bien, el pasaje que sigue, el punto 9, ya casi acabando la estancia 2, dice, el agua madre, el gran mar, lloró cuando le empezaron a secar. Ella se levantó y desapareció en la luna, que la había elevado, que le había hecho nacer. Recuerden que la influencia de la luna en nosotros es muy poderosa. En resumen, su teoría era que la luna fue la que se separó de la Tierra. Eso es la que la ciencia dice. Todavía, aunque ahora empezó a tener dudas, porque a medida que han investigado la luna han traído vestigios, van viendo que pues es tan vieja como la Tierra. Ahorita por lo menos dicen que es tan vieja como la Tierra. Entonces dicen, ¿y eso cómo está? ¿Cómo se come? La elevación de la marea concurriendo con la oscilación de la masa globular, de la masa de la luna, la tendencia concentrífuga siendo entonces casi igual a la gravedad, esta fue vencida y la masa elevada de flujo pudo separarse así completamente de la Tierra. Esas son las explicaciones que se están dando
para cuando se secó la tierra y, como dice en el pasaje anterior, y ella se levantó, el gran Margi se levantó y desapareció en la luna que le había elevado, que le había hecho nacer. La enseñanza oculta es lo contrario de esto. La luna es mucho más antigua que la Tierra, eso ya lo hemos estado estudiando. Y según se ha explicado en el volumen 1, esta última es la que debe suceder a la primera. O sea, la Tierra debe suceder a la luna. Por más que la astronomía y la geología lo expliquen de otro modo. Y la enseñanza oculta dice, pues no estamos de acuerdo. Blavatsky es enfática de que la luna es más vieja. Y en realidad tiene sentido cuando estudiamos los ciclos y las cadenas y las rondas, porque realmente nosotros venimos de la ronda lunar que terminó y las mónadas que pasaron a la cadena terrestre, que somos nosotros, decir algo, eh, somos más, pasamos a un planeta mejor que el de la luna, pero eh, que emanó de la luna, si puedes decirlo así, se formó junto con la luna, o la luna la formó. De aquí que las mareas y la atracción hacia la luna, como lo demuestra la parte líquida del globo, siempre esforzándose por elevarse hasta su madre. Ya Blavatsky hablaba que la luna ejerce en cierta parte, como por ser un planeta muerto, como cierto vampirismo. Absorbe energía de la Tierra. Y a la Tierra tampoco le va muy bien con ese magnetismo de la luna, que es algo que está muerto. Pero finalmente hay un efecto, ¿no? Gracias a la luna, pues hay muchos fenómenos que se realizan con mucha más, vamos a ir más positivos, ¿no? El movimiento de las mareas, los ciclos reproductivos, ¿no? Tanto del hombre como de los animales, de las plantas. O sea, la luna tiene una gran influencia sobre nuestro planeta. Insiste la tradición oculta que la luna es mucho más antigua que la Tierra. Y según se ha explicado en el volumen, esta última es la que debe suceder a la primera. O sea, nosotros, la Tierra le debe suceder a la luna, aunque no esté de acuerdo con la visión que da la ciencia, sobre todo ahora. De todos modos, aunque ahora, el siglo pasado, pues era entendible. Pero ahora que han ido a la luna y han traído rocas, y han hecho estudios, ahorita están ahí los hindúes en el Polo Sur, y los chinos también han dado sus vueltecitas por ahí, pues están sacando conclusiones que se van a tener que analizar, ¿no? La vejez de la luna es mucho mayor que el de la Tierra, y poco a poco esas afirmaciones científicas se van alterando cuando la mayor parte de las, vamos a decir, de los elementos que prueban lo contrario se vayan afirmando en los científicos que investigan, los geólogos, los astrónomos, etcétera, etcétera. Este es el significado de la frase de que el agua madre se levantó, desapareció en la luna que la había elevado, que la había hecho nacer. O sea, el significado es de aquí que las mareas y la atracción hacia la luna, como lo demuestra la parte líquida del globo, siempre esforzándose por elevarse hacia su madre. Este es el significado de la frase de que el agua madre se levantó, desapareció en la luna que la había elevado, que la había hecho nacer. ¿Saben ustedes el efecto que hay? Oye, leyendo a Paracelso, ustedes van a encontrar en alguna de sus pequeñas obras que editan la importancia de los efectos lunares sobre las plantas, sobre todo las plantas medicinales. Él recomienda para ciertas plantas, pues a cierta hora de la noche, cuando la luna está en cierta posición, cortar las hojas de la planta, porque está más intensificada por la luna en ese momento. ¿Y para qué les digo de los ciclos de los animales? En general, de toda la naturaleza hay una gran influencia. Bien, el punto 10 de nuestra estancia dice, cuando fueron destruidos, o sea, los monstruos malvados,
La tierra madre quedóse vacía y pidió que la secara, ¿no? O sea, ella misma pidió, séquenme, no quiero tener forma de vida. El tiempo de la incrustación de la tierra había llegado, las aguas se habían separado y el proceso se inició. Es muy probable que no se quedara seca la tierra. Lo que más pasó es que surgieron los continentes, donde dice la incrustación de la tierra, o sea, la solidificación de la tierra. La parte material se solidificó y el agua pues ocupó otros espacios que antes ocupaba en toda la tierra. Es una explicación un poco más ubicable para poder entender. Y aquí ustedes ven los números que están ahí, en las 145, 143, 144 y 145, o sea, las llamadas. Dice, 143 los rupas, ¿no? Dice, cuando fueron destruidos los rupas, o sea, las formas malvadas. 144, la diosa que dio luz a estos monstruos primordiales en la relación de Veroso fue Talat, en griego Talasha, el mar. El mismo mar. Recordemos, la tierra tiene una jerarquía y esta jerarquía pues tiene diferentes niveles, tanto superiores como materiales. Y dentro de esos hay jerarquías que gobiernan diferentes partes de la misma naturaleza. El 145 que dice, véase como comparación el relato de la creación de Veroso. Veroso fue un sacerdote caldeo, ya es de los viejitos, ya desde la época cuando Caldea era una de las grandes potencias en el Medio Oriente. Según se conserva en Alejandro Polistor, y los seres horrorosos nacidos del principio doble, tierra y agua, en el océano de la creación primordial. Había naras, que eran centauros, hombres con miembros de caballo y cuerpos humanos. Quinaras, hombres con cabeza de caballo, creados por Brahma en un principio del Kalpa. Aquí al hablar de Brahma se tiene que referir a la primera deseo de que surgieran formas. Ya vemos que los mitos griegos nos hablan de los famosos centauros, ¿no? El mismo, un centauro educó a Hércules, ¿no? La famosa historia de Quirón, creo que fue el que lo ayudó. Entonces, esta parte de esta creación fallida fue destruida y la tierra quedó nuevamente en ese estado de, si podemos llamarlo así, eh, de incrustación, que estaba seca en una gran parte, pero en otra estaba el agua todavía. O sea, no desapareció el agua completamente. Era el principio de una nueva vida, por supuesto. Esto era un cambio. Esto es lo que nos descubre una clave. Otra clave enseña el origen del agua, su mezcla con el fuego, fuego líquido, como se la llama, y entra en una descripción alquímica de la progenie de ambos, las materias sólidas, sales como minerales y tierras. Sí, aquí hay una mezcla incluso de la enseñanza. Primero nos habla de una etapa, destruidas esos seres de esa primera creación fallida, un fallo. Hay un principio de una nueva vida, una nueva posibilidad. La tierra pues se ve obligada de alguna manera a ser secada por las jerarquías porque no eran las formas de vida que se querían y ella lo asume y pide que la seque. Esa es la primera clave. Otra clave, una segunda clave, enseña el origen del agua, su mezcla con el fuego, fuego líquido, como se le llama, y entra en la descripción alquímica de la progenie de ambos. Las materias sólidas, tales como minerales y tierras. Recuerden que el fuego líquido, cuando se fue cristalizando, se fue solidificando, generó pues, las tierras y los minerales al principio. Vean una erupción, realmente lo que sale de la erupción, cuando sale en forma líquida, es fuego líquido. Ustedes dirán, sí, es
La lava es fuego líquido porque está en forma incandescente, en forma líquida. Pero ¿qué tal cuando solidifica? Pues forman los minerales y se forman las tierras. En realidad la Tierra pasó por etapas como han pasado otros planetas de esa primera fase para poder, vamos a decir, transformarse y solidificarse. De las aguas del espacio, la progenie del espíritu fuego masculino y del agua femenina gaseosa se ha convertido en la extensión oceánica de la Tierra. Aquí hay una clave, si ustedes la pueden pescar, de las aguas del espacio. Está hablando de Mula Prakriti, ¿sí? La progenie del espíritu de fuego, la fuerza con que la vida se está manifestando, incluso las primeras emanaciones, la fuerza eléctrica, ¿no? Y del agua femenina, o sea, la materia, se ha convertido en la extensión oceánica de la Tierra. Está hablando de la vida que se formó en la Tierra. Varún es arrastrado hacia abajo desde el espacio infinito para reinar como Neptuno sobre los mares finitos. Como siempre se ve que la fantasía popular está basada en un fundamento estrictamente científico. Aquí nos viene a decir que entretejido en el pasaje de esta estanza, pues se pueden encontrar claves, ¿no? Finales de cierta etapa, se pueden encontrar claves alquímicas, se pueden encontrar claves de formaciones desde el punto de vista espiritual de la vida en la Tierra, etcétera, etcétera, porque habla de la extensión oceánica de la Tierra. Y aquí podemos hablar que espíritu masculino y el agua femenina gaseosa, pues colaboró, vamos a decir, en la formación de las formas minerales, vegetales, animales, hasta el ser humano, ¿no? Y ya conocemos algo, porque nos hemos ido adelantando, ¿no? Que hablamos de las jerarquías lunares cuando entran en las primeras rondas, en el primer globo, el segundo y el tercero, y hasta el cuarto, donde nosotros somos realmente, empezamos a ser emanados a mediados de la tercera raza del mundo. Si lo van analizando, se va viendo como una especie de rompecabezas que va tomando cierto sentido, como que empezamos a comprender el lugar que tenemos en este universo, la importancia que tenemos en este ciclo de formación de la vida consciente en este planeta. Aparentemente es ahorita el único planeta que tiene autoconciencia, los seres que la habitan en el sistema solar. No digo que pueda haber en los globos de Júpiter o de Mercurio o de Venus o de Marte formas de vida inteligente y autoconsciente porque pasaron ya a las siguientes rondas. No estoy negando eso. Lo que digo que lo que está en el globo de la Tierra y que es de todos los globos materiales, pues aparentemente no se ven formas inteligentes, de autoconscientes. Por lo menos no se ve en Marte. En Mercurio creo que menos, pues está todo calientito por ahí. Júpiter, pues es difícil en esa masa de gases lo que puede haber en las profundidades. Saturno, pues algo parecido. Y ya los demás planetas que siguen, que son transpersonales, pues podríamos decir que se supone que un satélite de Júpiter, no de Saturno, Encelado, creo, tiene chorros de vapores que lanza al espacio y entonces asumen que bajo el casquete de hielo que está solidificado en la superficie de Encelado, puede haber abajo formas de vida, pero formas de vida rudimentarias. Eso supone. Sí, yo siento que ahorita el único, vamos a decir, globo, que es el globo o de los globos materiales que hay en los 7 globos sagrados, o sea, los 7 planetas sagrados, otros personales, las formas pueden estar en otro de los globos de esa forma. Hablando de los 7 planetas sagrados es interesante porque son sagrados porque son mucho más antiguos que la Tierra. La Tierra realmente es joven.
tanto que nuestra jerarquía depende de Venus, ni siquiera tenemos jerarquía particular. Ya lo vimos eso en otro, creo que en Cosmogénesis, ¿no? Somos el hermano menor de la jerarquía venusina, que está relacionada con los elementos de los Manasaputras, Sanishvata también. Bien, creo que hasta acá vamos a llegar. Eh, Les pido a todos entonces, si tienen alguna duda, reflexión, comentario, se comuniquen, se contacten conmigo por medio del WhatsApp con gusto. Yo donde estoy voy a estar atento. Es más, voy a estar conectado a la sesión que se va a presentar este día, el 18 de septiembre, por medio de mi teléfono, porque donde yo me encuentre, para poder de alguna manera clarificar si hay dudas al final de la presentación. Saludos a todos, que vayan muy bien y gracias por su paciencia, sobre todo en el momento como este que necesitamos de alguna forma mantener estas presentaciones y estos estudios. Vamos a dejar ya de grabar.